Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un tutorial de cómo hacer este fotomontaje. Así que bueno, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a archivo nuevo. Y yo voy a crear uno que sea orientación vertical y más o menos de estas medidas. 1500 por 2100. Lo creamos. Lo que vamos a hacer primero es armar la composición del fondo. Para ello vamos a usar esta imagen. Todas estas imágenes y los recursos que usé para hacer esto se los voy a dejar en la descripción. Así que para que lo descarguen y si quieren probar ustedes. Bueno, vamos a acomodar esta imagen un poquito ahí, más o menos. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de sacar la parte del cielo que no nos interesa y quedarnos con esta parte de lo que sería el suelo. Vamos a ponerle suelo. Siempre acuérdense de organizar las capas para que tengan una mejor disposición a la hora de trabajar y eso. Y si queremos después, más adelante, editar o sobreeditar algo que ya habíamos cambiado, en este caso podemos modificarlo. Con la herramienta pluma o con la letra P, te la selecciona. Lo que vamos a hacer es contornear todo el trazado del borde. Toda esta parte que nos va a interesar a nosotros. Para ello vamos a ir a empezar a seleccionar todo. Siempre les conviene hacer mucho zoom porque es mucho más preciso para seleccionar toda esta parte que tiene muchas texturas y cosas así. Por ejemplo, acá algo importante para la herramienta pluma es que si vos querés hacer una especie de curva, estamos en este punto que hicimos, y vamos hasta acá, por ejemplo, tenemos apretado y lo movemos y lo ajustamos a la necesidad que tengamos. Es decir, si tenemos una curva mucho más pronunciada, lo abrimos mucho más y si no, lo dejamos más o menos ahí. Pero como ven, cuando creas una curva, esto se tiene como una patita acá que se extiende. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer una curva para acá, te va a quedar esta especie de borde. Y si yo quiero seguir derecho, por ejemplo, hago ahí y me queda esa especie de borde igual. Para eso tenés que tocar Alt, tenés que tener apretado Alt y ves que aparece como una especie de piquito ahí al lado de la pluma. Tenemos apretado Alt y tocamos clic. Una vez que hacemos eso ya nos sacaría el tema de eso, lo que sigue la curva de largo. Así que seguimos seleccionando. Seguimos seleccionando hasta que tengamos más o menos todo lo que nosotros queremos marcar. Cuando empecemos a seleccionar y lleguemos más o menos a esta parte, yo lo que voy a hacer, esta parte la voy a sacar, lo voy a marcar acá con un pincel. Toda esta parte que tiene como más luminosidad lo voy a sacar, eso y esto, para que no me interfiera con la composición final, porque fíjate que más o menos está todo al mismo nivel y esa parte de atrás por ahí no la necesito tanto, que eso lo voy a poder rellenar después con el cielo. Una vez tenemos hecho todo el trazado, lo que vamos a hacer, vamos a cerrarlo acá, vamos a hacer una selección, seleccionamos con una herramienta de estas de selección, botón derecho, seleccionamos inverso y creamos una máscara para eliminar el fondo y quedarnos solo con la parte que nos interesa a nosotros. Ahora vamos a agarrar, vamos a colocar el cielo. Con esta imagen lo vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer es agarrar esta parte, que esto no lo voy a usar, y lo corto al revés, perdón. Selección inverso, lo corto. Y ahora vamos a ajustar esta parte, pero primero vamos a mandar la capa detrás para que tengamos esta parte de ahí. Lo ubicamos más o menos ahí. Y ahora con Alt apretado vamos a transformarlo y lo vamos a estirar hasta la parte que nos interesa. Con Alt apretado, si tenés Alt apretado lo que haces es mandarlo desde el centro y no se estira de otro lado ni se te mueve de donde vos lo habías puesto originalmente. Como pueden ver ahí más o menos está integrado lo que sería el fondo. Vamos a crear esta parte, vamos a ponerle cielo para seguir acomodándolo. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar y empezar a poner la nave y a nuestro personaje. Vamos a achicarlo un poquito más o menos ahí.
Y con la herramienta de selección rápida vamos a poner seleccionar sujeto. Recuerden que si no tienen la última versión de Photoshop, pueden agarrar y seleccionarlo manualmente porque probablemente esta herramienta no la van a tener. Como podemos ver ahí nos seleccionó un poco, pero no es tan preciso. Así que vamos a, con esta herramienta nuevamente seleccionada, vamos a seleccionar y aplicar máscara de recorte. Y vamos a empezar a recortar estas imperfecciones que nos quedaron. Por ejemplo, acá nos faltó esta parte. Con este pincel vamos a ir a agarrar y empezar a pasarle así en las partes que nos faltan. Por ejemplo, en este caso, si nos pasamos, lo que hacemos es tocar Alt apretado y va a aparecer un signo menos. Eso quiere decir que nos va a borrar todas esas partes así. Y seguimos agregando las partes que no tenemos seleccionadas. Si nos pasamos no importa, porque lo que podemos hacer es con una máscara, por ejemplo ahí, la aceptamos. Ahora con un color negro como color principal y un pincel, podemos arreglar esas imperfecciones que teníamos, que no las pudimos hacer con la precisión de esa otra herramienta. Así que, por ejemplo, acá le falta un poquito y con el color blanco frontal hacemos que muestre esa parte que falta. Y así vamos a ir arreglando toda la parte de la imagen que nos faltaría o que nos hayamos pasado en la selección. Una vez que más o menos ahí tenemos seleccionada la imagen como queremos, algún detalle más, algún detalle menos, ustedes fíjense de hacerlo bien. Yo lo estoy haciendo rápido por el tema del tutorial. Ahí más o menos lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar y poner la otra imagen que nos quedaba, que era esta persona. Lo que podemos hacer acá es o girarlo así, o tocar botón derecho y rotar hacia la izquierda, hacia 90 grados hacia la izquierda. Y eso lo rota perfectamente. Lo que está bueno acá comparar es la proporción de la persona, porque por ejemplo si va a entrar por este lado de la nave, no va a ser más grande la persona que donde va a entrar. O tampoco sea muy desproporcional el tamaño de una persona con el de una nave. Así que vamos a ajustarlo como a nosotros nos parece que va a quedar. Y más o menos ahí. Y lo ubicamos más o menos ahí. Vamos a ponerle persona para tener una referencia. Y esta capa la vamos a situar por debajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar y crearle la luz de la nave. Y vamos a crear una nueva capa. La situamos debajo de la capa de la nave. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar con la herramienta de marco rectangular. Vamos a crear un rectángulo que ocupe el ancho de lo que sería la entrada de la nave. Hasta más o menos donde toca el suelo. Más o menos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a edición, rellenar. Y elegimos un color bastante claro, un azul bastante claro. Yo en mi caso voy a usar el color frontal, pues ya lo tengo ahí seleccionado. Y lo que vamos a hacer es agarrar y crear esta especie de rayo. Vamos a deseleccionarlo con control más D o botón derecho deseleccionar. Primero vamos a pasar esta capa que nos quedó, la pasamos ahí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es con esta capa de luz, vamos a crearle luz base. Vamos a bajarle un poquito la opacidad, más o menos ahí. Y vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y lo que buscamos acá es que, como esta luz sea la base, tenga una especie de... Se note un poco menos en los bordes sobre todo, pero en el centro se mantenga esa intensidad. Por eso vamos a agarrar y vamos a dejarlo más o menos ahí. Eso también prueben ustedes lo que quieran, con el color que quieran y los parámetros, porque no tiene sentido que yo les diga un parámetro si ustedes van a usar otro tipo de imagen o otra necesidad que tengan. Ahora con esta capa vamos a tocar control T y la vamos a ajustar por ahí un poquito en la medida que nos parezca. Más o menos ahí. Confirmamos. Ahora vamos a crear otra capa. Y esta capa vamos a ponerle luz 1. Seleccionamos un pincel y vamos a ir a
elegir los pinceles que le dejé en la descripción, que se llama pack de pinceles la carpeta. Y vamos a elegir el pincel que dice Smoke. Así que vamos a agarrar y con un color blanco, vamos con un tamaño más o menos con el ancho de la luz esta que hicimos, vamos a agarrar y pasar por todo este lugar. Lo que podemos hacer también, antes de hacer eso, si queremos, es bajar un poco la opacidad del pincel. Más o menos ahí. Bajamos la opacidad. Y después le bajamos la opacidad a la capa también. Y tiene que ser algo muy sutil, que no se marque tanto. Porque lo que buscamos es lograr ese efecto como de que tiene la luz, como de partículas que tiene. Y bueno, vamos a tratar de generar eso. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar, crear otra nueva capa con el mismo pincel. Esta vez bastante más chico, más o menos ahí. Vamos a ir al medio de la nave y vamos a apretar Shift y hacer un clic y vamos a tocar ahí bastante derecho. Un poquito menos, yo lo voy a hacer de nuevo. Menos opacidad le voy a mandar. Y vamos a hacerlo de nuevo. Le bajamos un poquito la opacidad de este lado. Vamos a crear ese efecto de como de luz todavía un poco más direccional. Rayo principal lo vamos a poner. Siempre para tener una referencia de lo que estamos haciendo. Creamos otra nueva capa. Y con el mismo pincel y el mismo tamaño, pero una opacidad mucho menor, vamos a hacer una especie acá de efecto. Como que la luz está interviniendo ahí. Podemos también probar con opciones de fusión de capa y otras opciones. Y también bajando la opacidad, eso también es a gusto de cada uno. Vamos a ver más o menos, ahí quedaría. Ahora lo que vamos a hacer, una nueva capa. Vamos a poner esto, rayo principal 2. Vamos a crear una capa nueva. Y lo que vamos a hacer es agarrar y tratar de que no esta parte de la nave como que integrarla un poquito más. Así que vamos a crear la nueva capa y la vamos a poner acá arriba. Y con un color azul, como el que teníamos antes, vamos a tratar de integrar toda esta parte. Primero, antes que nos olvidemos la opacidad, porque si no, no se va a ver nada. Más o menos ahí. Y ahora sí bajamos la opacidad desde acá de la capa. Para que un poquitito más integrado. Vamos a ponerle luz base. Nave. Para que no quede tan cortante el tema del borde este. Ahora vamos a ir a la capa de rayo principal y vamos a crear otra capa más. Y con los pinceles, esta vez vamos a buscar un pincel que se llama Sparks. Vamos a ver dónde está. Acá está. Son como unas partículas. Esto vamos a agrandarlo. Y vamos a empezar a probar ahí. Pero con un color blanco. Un poquito menos. Ahí. Después agregamos otro más abajo. Esto siempre van a tener que ir ajustándolo desde las opciones de acá. Porque es como que cuando haces una pincelada se cambia la posición y el tamaño. Rota un poco. Ahí. Y un poco más chico para la última parte. Ahí está bien. Y ahí más o menos nos quedaría. Lo que podemos hacer también es agarrar y con las opciones de fusión de capa es probar algún resplandor exterior o cosas así para resaltar esos brillos de luz. Por ejemplo, blanco lo podemos poner acá y también ir variando. Ves que como gana mucho más brillo, ahí si tocamos en previsualizar notamos la diferencia de esos haces de luz. Le damos confirmar. Ahí más o menos quedaría. Esto también es cuestión de ir probando lo que más o menos ustedes quieran lograr. En este caso ya está bien.
Vamos a agarrar ahora, vamos a situarnos en la capa de la nave, creamos una nueva capa y a esta nueva capa tocamos Alt apretado y tocamos clic. Ves que se va a aparecer un cuadradito con una flechita. Eso quiere decir que se va a crear una máscara de recorte. Si no, podemos ir también a botón derecho, crear máscara de recorte y se va a aplicar. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a generar una especie de textura en la nave con sombras para que resalte mucho más y con luces. Así que vamos a poner primero luces y con un color, por ejemplo en este caso azul va a ser la luz de la nave, y con un pincel difuso vamos a crear esas luces en la nave. Por ejemplo vamos a pintar todo esta parte donde tiene luces. Ahí vamos tocando, rápidamente pintamos todo. Lo que vamos a hacer ahora es botón derecho, opciones de fusión, resplandor exterior. Y acá siempre habilitemos el previsualizar para que veamos lo que está pasando. Y tenemos diferentes modos acá. Elegimos un color, por ejemplo, un azul un poco más claro. Podemos ir probando diferentes métodos para generar la sombra esta. Lo extendemos un poco más, un poco menos. Por ahí le damos aceptar, no va a quedar así obviamente. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y ahí buscamos más o menos cómo queremos que sea el resplandor. Por ejemplo ahí está bien. Y vamos a hacer lo mismo ahora, pero para las luces estas amarillas que están acá arriba. Vamos a poner luces amarillas. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a un color amarillo. Acercamos. Y con un pincel difuso vamos ahí, cambiándole y pintando todo lo que nos parece que tiene luz o la fuente lumínica. Vamos ahí a hacerlo rápido. Opciones de fusión nuevamente, resplandor, y en este caso le cambiamos a amarillo, a un color un poquitito más claro. Ahí estaría. Esto también pueden variarle así, sino que pueden hacer filtro, desenfocar, y probamos con un desenfoque gaussiano también para que genere esta especie de el reflejo que da la luz. Esto también creamos una máscara de recorte acá, y lo que vamos a hacer ahora es, para terminar la nave, es agarrar y crear una especie de capa de sombras. También creamos máscara de recorte con un pincel difuso, pero esta vez en negro, y modo de capa luz suave. Vamos a pintar, por ejemplo, esta parte de acá, donde la parte que no va a ir mucho las luces. Por ejemplo, yo voy a pintar todo este contorno. Sobre todo no es por el tema de tampoco las luces y eso, sino más que nada para resaltar las texturas. Ves que se resalta con el negro, por ejemplo, resalta mucho más el tema del metal, y eso resalta mucho. En esta parte también podemos hacerlo, todo lo que sea el borde de la nave, salvo esta parte, la que tiene las luces. Vamos a ir pasándole por toda esta parte para resaltar sobre todo los bordes y el metal. Obviamente ahí está muy fuerte y le bajamos la opacidad para lograr el efecto que queríamos nosotros. ¿Ves, por ejemplo, ahí cómo cambia el tema del metal, cómo se resalta sobre todo la parte de las sombras? Así que bueno, más o menos ahí estaría. Y por ejemplo, lo último para terminar lo de las luces es crear una nueva capa. Vamos a organizar esto un poquito mejor. Crear una nueva capa y la situamos abajo inclusive de la persona y arriba del suelo. Y vamos a poner luz suelo. Con un pincel difuso también. Y seleccionamos un color de estos bastante clarito. Vamos a agarrar y principalmente vamos a hacer una máscara de recorte que se aplique al suelo. Y vamos a pintar toda esta parte de acá. Vamos a pintar ahí. Vamos a ponerlo en luz suave. Y también acá es bajarle un poquito la opacidad para ver el efecto que más o menos queremos. Otra cosa que podemos hacer es crear otra nueva capa, máscara de recorte, y con un pincel
difuso y con un color un poquito más claro del que usamos. Llegamos el pincel, podemos darle una especie de también este efecto acá donde más rebota la luz, por ejemplo, donde está como más intenso. Y bueno, más o menos vamos a poner otro color más claro todavía, para que se note un poquitito más. Podemos hacer ahí luz suave y vamos viendo ahí cómo quedaría. Podemos también siempre variar para la intensidad y eso y manejarlo como a nosotros nos parezca. Otra cosa que pueden hacer si quieren para resaltar un poco más estos contrastes es agarrar, crear otra nueva capa acá y también creamos máscara de recorte al suelo y en este hacemos sombra suelo con un color negro. Lo que hacemos es destacar los lugares donde por ahí están más oscuros y esto lo que va a hacer es agarrar y resaltar sobre todo las luces. Hace como un contraste bastante bueno con el tema de las luces. Vamos ahí, más o menos. Luz suave. Toda esta parte de acá también vamos a pasarle. Y le bajamos siempre la opacidad. Y ahí podemos notar un poquito la diferencia. Cómo se crea sobre todo la luz que genera acá y después acá se genera como otro medio tono. Y acá, bueno, la sombra un poquito más marcada. Después si queremos, por ejemplo, hacer una especie de más sombra en alguna parte, crear otra capa y pasarle acá, por ejemplo. Y le damos una opacidad un poquito, no sé, un poquito menos de opacidad de lo que tiene el otro. Y ahí se va marcando como una especie más de profundidad inclusive. Pero bueno, yo no lo voy a poner eso. Bueno, ahora por último, para terminar, lo que vamos a hacer es crear la especie de luces, contrastes y todas esas cosas para integrar mucho mejor la imagen. Vamos a crear en la capa suelo, vamos a tocar clic. Con Shift apretado tocamos clic en la capa 1, que es todo lo que tiene que ver con el suelo. Y arrastramos hasta acá abajo, hasta la carpetita esa. O tocamos Control G para crear un grupo. Hacemos lo mismo con las otras capas que nos quedan, es decir, desde persona hasta arriba de todo. Sería lo que conforma la nave. Como podemos ver, si lo hicimos bien, ahí está. Y bueno, el cielo nos queda solo. Ahora, por ejemplo, para hacer los ajustes hay varias formas de hacerlo. Una puede ser ir trabajando grupo por grupo para tener, por ejemplo, más control sobre el efecto que estamos mandándole. Por ejemplo, vamos ahí a equilibrio de color y ahora vamos a tratar de resaltar los azules. Es importante que cada capa de ajuste que hagan creen una máscara de recorte, así afecta solo a eso. Por ejemplo, vamos a ir a resaltar los azules de las nubes. En este caso, por ejemplo, lo dejamos ahí un poquito más oscuro. Ahí está bien. Otra cosa que también pueden hacer, obviamente como siempre, es bajar la opacidad para aplicar un poco menos el efecto, o el relleno inclusive. Y también jugar con los modos de opción de las capas de fusión. Vamos a crear ahí. Después podemos crear también niveles para también destacar, por ejemplo, los negros o los blancos que queremos destacar en la fotografía. Y siempre acuérdense de máscara de recorte. Acá no pasa nada porque justamente abajo lo único que es la capa de cielo, pero si por ejemplo esto lo ponemos acá arriba, ves, aplicaría a toda la imagen y no solo al cielo. Vamos a ir al suelo ahora y hacemos lo mismo, equilibrio de color, y tratamos de buscar la tonalidad que queremos para el suelo. Vamos ahí y vamos variándole como nos parece a nosotros. También lo que podemos hacer, eso estamos modificando los medios tonos, podemos modificar las sombras para que se marquen mucho más las sombras, por ejemplo. ¿Ves? Y generar un poquito más de contraste en esta parte de acá. Pero, por ejemplo, perdemos mucho de la luz que teníamos hoy acá. Así que podemos también dejarlo ahí y agregarle apenas el efecto ese un poquitito para que tome un poco la tonalidad azul nada más. Después lo que vamos a hacer, no olvidamos de eso, lo que vamos a hacer, curvas o niveles
Y vamos también jugando un poco con eso. Y vamos a notar la diferencia de cómo quedaría. Ahí está bien. Por último vamos a ir a la nave. Y hacemos exactamente lo mismo. Equilibrio de color. Y vamos cambiando de color la nave. La nave es importante, por ejemplo, las sombras, que es lo que trabajamos hoy. Ves, al modificar, por ejemplo, los azules, se hace todo mucho más azul gracias a las sombras esas que habíamos hecho hoy. Ahí más o menos. Si vemos que, por ejemplo, en algún caso le queda algo muy azul o muy saturado, le bajamos la opacidad, por ejemplo. O podemos venir acá y solamente se lo aplicamos a lo que sería la nave. Pues ahí, por ejemplo, cambia solo la nave y no afectaría el tema de las luces. Por ejemplo, lo bueno de estar así trabajando ordenadamente como lo estábamos haciendo es que si, por ejemplo, yo quiero modificar algo, no sé, por ejemplo, esta luz me parece que está demasiado fuerte, yo lo que voy a hacer es voy a ir hasta donde está la capa creada de esa luz, creo que es esta. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, casi extinguirla, que se note muchísimo menos. A ver ahí, un poquitito más. Y generar otro matiz, por ejemplo, con un color bien clarito. Por ejemplo, tomamos referencia acá. Y con un pincel bastante suave vamos a generar, por ejemplo, como ves, otra especie que no sea tan recta la luz. Y también bajamos un poco acá y lo integramos un poco más. Lo mismo con, no sé, por ejemplo, la sombra. Si queremos, no sé, resaltar una sombra de acá, vamos a la capa de esa sombra y lo editamos. Y eso también es cuestión de ir probando. Por ejemplo, otra manera que podemos crear los ajustes. Esto lo voy a seleccionar para poner varios ejemplos de cómo hacer los ajustes. Vamos acá. Espera, destildamos esto ahí. Y borramos los ajustes que hicimos recién. Creo que acá había uno. Lo que podemos hacer también es ir acá arriba y modificarle a todo, por ejemplo. No sé, quiero hacer los efectos que hicimos recién, que eran, por ejemplo, de equilibrio de color. Se lo modificamos directamente a todo. El tema es que ahí, por ejemplo, la nave, si queremos destacar algo de la nave, no podemos hacerlo. Tendríamos que hacerlo manualmente, como dijimos anteriormente. Y podemos poner, no sé, ahí, por ejemplo. Y probamos otras opciones que nos parezcan mejor. Por ejemplo, ahí podemos poner en color. Y como podemos ver, ahí tenemos dos efectos totalmente distintos. Vamos a ver ahí, por ejemplo, cómo cambia. Otro ejemplo podría ser de lograr otra cosa. Por ejemplo, acá vamos a las opciones de acá y ponemos filtro de fotografía. Y no sé, elegimos un color negro, por ejemplo. Y también, por ejemplo, le damos mucho más intensidad. Y lo que hacemos es que solamente, por ejemplo, se va a resaltar lo del rayo, por ejemplo, la parte esa. Y también podemos ir cambiando estas opciones, que son bastante interesantes. Y bueno, y es cuestión también de probar y ver el efecto que ustedes más o menos quieren. Otro por ahí algo interesante es agregar un mapa de degradado. Por ejemplo, ahí seleccionamos este que tenemos y acá ponemos un color negro que va a ir desde negro hasta un color, o sea, sin haber nada. Lo ponemos en radial, invertimos y tenemos este efecto así para enfocar sobre todo las partes que nos parecen más interesantes. Por ejemplo, ahí ponemos en modo de fusión superponer y queda como mucho más dirigido la vista. Cuando vemos esta imagen vamos a resaltar todavía más el efecto este. Por ejemplo, ahí ese sería otro efecto que podemos hacer. Y eso es cuestión de que ustedes vayan probando y vean qué les parece mejor o que no. Así que bueno, eso sería todo.
Y más o menos ahí pueden ver las diferencias de los diferentes efectos que podemos aplicar. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial y si les gustó suscríbanse, comenten y denle me gusta, que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y a seguir trayéndole este tipo de videos.